Mi tío favorito me estafó con una hipoteca falsa y ahora toda mi familia me odia por denunciarlo. Nunca pensé que la persona que más me hizo reír en las reuniones familiares sería la misma que me haría cuestionar mi propia cordura. Soy Marcos, tengo 35 años y una vida que, desde fuera, podría parecer perfecta, un trabajo estable, una casa que logré comprar tras años de esfuerzo y sacrificio, y una familia a la que siempre intenté proteger. Pero todo comenzó a tambalearse hace 6 meses, cuando mi tío Santiago llegó a mi puerta. Santiago siempre fue el alma de las fiestas familiares, historias exageradas, anécdotas de viajes que seguramente inventaba sobre la marcha y ese carisma que lo hacía irresistible. Pero, con el tiempo, esas historias empezaron a hablar de problemas, de despidos que no eran su culpa, de malas rachas que nunca parecían acabar. La última vez que lo vi antes de su llegada inesperada, estaba más demacrado de lo que recordaba, pero aún conservaba ese brillo en los ojos. Aquel día, una tarde gris de otoño, llegó cargando una mochila y un par de cajas que parecían contener toda su vida. Marcos, necesito tu ayuda. Me despidieron injustamente y, no tengo a dónde ir, fue todo lo que dijo antes de dejar caer las cajas en el suelo del recibidor. No pude decir que no. En mi familia, uno ayuda sin preguntar, y eso es algo que siempre había respetado. Los primeros días con él en casa fueron incómodos, pero manejables. Mis rutinas cambiaron, claro, pero pensaba que todo era temporal. Santiago pasaba las mañanas sentado en la terraza, bebiendo café y mirando al horizonte como si esperara que el destino le enviara un milagro. Las tardes las pasaba hablando por teléfono con amigos, a veces en voz baja, otras con risotadas que retumbaban en la casa. Pero era al caer la noche cuando su comportamiento empezaba a ser preocupante. Salía sin decir a dónde iba y regresaba a horas intempestivas, a menudo oliendo a colonia barata y con la mirada perdida. Lo dejé pasar. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para juzgar? Pero entonces empezaron a desaparecer pequeños billetes de mi billetera. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez los gasté y no lo recuerdo, me decía a mí mismo. Pero el colmo llegó un viernes por la tarde, cuando recibí una llamada del banco. Señor Marcos, le llamamos para confirmar que su pago de la hipoteca está atrasado. Es importante que se ponga al día antes de que procedamos a tomar medidas adicionales. Casi me caí de la silla. No tenía ninguna hipoteca pendiente, o al menos eso creía. Fui directamente a mi escritorio. Revisé papeles, facturas, correos electrónicos. Algo no cuadraba, y un nudo se formó en mi estómago cuando encontré recibos de transacciones que nunca hice. Fue entonces cuando decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Esa noche, con la casa en silencio y solo la luz azulada de la pantalla, vi cómo Santiago, mi tío, firmaba documentos con mi nombre mientras yo dormía en la habitación de al lado. Ahí estaba la evidencia. El hombre que acogí para protegerlo me había traicionado de la peor forma posible. Y lo peor era que aún no entendía el alcance de lo que había hecho. ¿Qué más había firmado en mi nombre? ¿Cuánto debía realmente y por qué? Mi cabeza daba vueltas. Quería correr, gritar, arrancarle una confesión de inmediato. Pero me quedé sentado, inmóvil, mientras un pensamiento martillaba en mi mente: ¿cómo pude ser tan ciego? El día siguiente se sintió interminable. Cada vez que veía a Santiago en la casa, sentía un nudo en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Traté de actuar con normalidad, aunque por dentro mi mente era un torbellino. Observaba cada uno de sus movimientos, buscando algo que me explicara por qué alguien que decía quererme y ser parte de mi familia haría algo tan ruin. Santiago seguía su rutina habitual, se levantaba tarde, se preparaba el desayuno y hablaba por teléfono, susurrando y lanzando carcajadas ocasionales que me ponían los nervios de punta. Al mediodía, se había encerrado en la sala, hablando por teléfono con una insistencia que dejaba entrever la desesperación detrás de sus palabras. Me acerqué sigilosamente, escuchando fragmentos entrecortados que hablaban de plazos, pagos y una deuda que parecía demasiado grande para comprender. Mi sangre hervía al escuchar la palabra pagaré. ¿De qué se trataba? ¿Cuántos documentos más había firmado en mi nombre? No pude esperar más. Abrí la puerta de golpe, y la sorpresa en sus ojos me confirmó todo. Santiago colgó el teléfono de inmediato y trató de recomponer la compostura, pero su gesto era transparente. Marcos, no es lo que piensas, empezó a decir, levantando las manos en un gesto conciliador que solo alimentó mi furia. Me acerqué a él, sintiendo que mi paciencia, aquella que me había definido por años, se resquebrajaba.
Entonces, explícame qué es, por qué firmaste documentos con mi nombre, qué es esa llamada sobre una hipoteca que nunca hice. Mi voz temblaba, y sentí que cada palabra era un peso que cargaba con todo el enojo y la traición que me envolvía. Santiago, sin perder esa falsa calma, tomó aire y bajó la vista, como si se preparara para un discurso que había ensayado 1000 veces. Necesitaba ayuda, Marcos. No pensé que llegaríamos a esto. Las cosas se descontrolaron, dijo, pero su tono no era el de alguien arrepentido. Era el tono de alguien que había jugado sus cartas y ahora solo intentaba minimizar las consecuencias. Mi visión se nubló por un momento. Todo lo que había hecho por él, desde abrirle las puertas de mi casa hasta soportar sus escapadas nocturnas y sus excusas, me golpeó con una claridad dolorosa. Y ahora estaba ante mí, reconociendo apenas lo suficiente para que yo entendiera la magnitud del problema, pero sin dar una verdadera explicación. La confrontación terminó sin gritos, pero con un silencio más pesado que cualquier discusión. Santiago, en su descaro, incluso trató de suavizar la tensión, diciendo que todo se podría arreglar con un poco de tiempo y apoyo. No supe qué responder. Me aparté, sintiendo cómo las piernas me temblaban y el corazón latía desbocado. ¿Cómo se supone que debía proceder? ¿Con quién hablar? ¿Llamar a la policía y denunciar a mi propio tío? ¿Buscar ayuda de la familia, que seguramente se pondría de su lado sin dudar? Pasé la noche en vela, buscando respuestas y soluciones que se me escapaban entre los dedos como arena. Cuando la madrugada dio paso a la primera luz del día, supe que no podía enfrentar esto solo. Primera actualización, después de aquella confrontación inicial, decidí que no podía esperar más. Contacté a un amigo que trabajaba como abogado para obtener una opinión profesional y algo de guía sobre qué pasos dar. Le conté todo, desde los documentos firmados hasta las llamadas sospechosas del banco. Cuando le mencioné la hipoteca a mi nombre, su reacción fue seria. Me pidió que revisara de inmediato en el registro de propiedades y que mirara cualquier transacción reciente que pudiera involucrar mi casa. Con el estómago revuelto y las manos sudando, accedí a mis cuentas y comencé a investigar. Ahí estaba, un documento de hipoteca con mi nombre y la firma de Santiago. No podía creerlo. No solo había usado mi identidad, sino que había puesto mi casa, mi hogar, como garantía para una deuda. Un grito de frustración quedó atrapado en mi garganta y sentí como una mezcla de enojo y miedo se entrelazaba en un nudo en mi pecho. Llamé al banco, ya sin intención de ocultar mi furia. Les expliqué que no había firmado nada y que era víctima de fraude. Ellos, por supuesto, me respondieron que necesitaban investigar antes de proceder con cualquier acción. Mientras tanto, la hipoteca seguía en pie y la deuda se acumulaba. Cada segundo se sentía como un nuevo golpe, como si un reloj invisible marcara el tiempo hasta que todo se derrumbara. Esa misma tarde, volví a casa dispuesto a enfrentar a Santiago una vez más, pero él no estaba. Su habitación estaba vacía, la cama desordenada y algunas de sus cosas faltaban. Mi corazón se aceleró, pensando en todas las veces que había salido sin dar explicaciones, en todas las oportunidades que había tenido para esconder pruebas o hablar con quienquiera que lo estuviera ayudando. ¿Se había dado cuenta de que lo había descubierto por completo? ¿Iba a desaparecer sin dar la cara? Horas después, cuando finalmente regresó, olía a alcohol y parecía despreocupado, como si nada hubiera pasado. Pero cuando me vio esperándolo en la sala, su expresión cambió. Ya no había sonrisas ni intentos de desviar la conversación. Lo miré, y él me sostuvo la mirada por un momento antes de desviar la vista, como si todo el peso de la situación lo aplastara de golpe. Necesito que hables, Santiago. Y más te vale que digas la verdad, porque esto ya ha pasado de ser un simple problema familiar, le dije, mi voz tan tensa que apenas reconocí que era mía. No esperé mucho. Me acerqué al teléfono para hacer una llamada a la policía y, al ver mi intención, Santiago intentó detenerme. Se desató una pelea en la que me empujó, gritándome que no entendía la presión que había enfrentado, que las deudas no lo habían dejado opción. Luchamos brevemente, y su desesperación se hizo evidente, lágrimas, súplicas y palabras incoherentes que apenas registraba. Pero la realidad ya había superado cualquier disculpa. Segunda actualización, la llamada a la policía fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mientras escuchaba el timbre en la línea, Santiago cayó de rodillas y rompió a llorar, un llanto que me hizo dudar por una fracción de segundo. Verlo así, tan derrotado, me recordó al hombre que había conocido de niño, al tío que me llevaba a pescar y me contaba historias de aventuras. Pero la realidad era diferente ahora, él no era la misma persona, y yo no podía seguir siendo el mismo ingenuo que lo perdonaba todo.
Cuando la policía llegó, Santiago se puso rígido. Las preguntas se hicieron rápidas y frías, y todo se desarrolló en un torbellino de miradas desconfiadas y palabras técnicas. Los oficiales revisaron los documentos y tomaron declaraciones. Santiago trató de justificarse, diciendo que la deuda había sido para pagar otras obligaciones, que no pensó que las cosas llegarían tan lejos. Su discurso era incoherente, y los oficiales lo escuchaban con una mezcla de aburrimiento y escepticismo. En medio de todo, mis nervios se dispararon al notar las miradas que me lanzaban algunos vecinos que se habían asomado para ver el alboroto. Sentí vergüenza, rabia y una tristeza tan profunda que me costaba mantenerme en pie. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los oficiales se llevó a Santiago, esposado y cabizbajo, mientras otro me informaba que habría una investigación completa y que probablemente tendría que testificar. Ver a mi tío, el hombre que alguna vez fue mi héroe, llevado de esa manera fue como ver el fin de una era. El silencio que quedó en la casa era ensordecedor. Cada rincón parecía vacío, como si la traición de Santiago hubiera absorbido la vida misma de los muros. Empecé a revisar todos los documentos en mi escritorio, buscando pruebas de que aún había algo que se pudiera salvar. Encontré contratos falsificados, talones de cheques y más recibos de préstamos que nunca autoricé. La cantidad de dinero que había tomado era mucho más grande de lo que imaginaba y me dejó sin aliento. Era un laberinto de deudas y engaños. La noticia se esparció rápidamente entre la familia. No tardó en llegar la llamada de mi madre, preocupada y al borde del llanto. La conversación fue breve y dolorosa. Me preguntó cómo pude llegar tan lejos, cómo fui capaz de abandonar a Santiago en una situación tan difícil. Intenté explicar, contarle que había visto a Santiago falsificar documentos, que él mismo lo había confesado. Pero sus respuestas eran solo silencio y respiraciones entrecortadas. No me creía, o peor, no quería creerme. Para ella y algunos otros miembros de la familia, yo era el traidor por no haberlo protegido, por haberlo expuesto al escándalo. La sensación de soledad era abrumadora. Lo único que me mantenía en pie era la idea de recuperar el control de mi vida, demostrar que todo lo que había construido no se derrumbaría por la traición de un familiar. Pero, ¿cómo se enfrenta uno a la culpa cuando quienes deberían apoyarte te ven como el enemigo? Tercera actualización, los días siguientes fueron una tormenta emocional. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una trampa llena de recuerdos dolorosos. Entre llamadas del banco, mensajes tensos de familiares y el inicio del proceso legal, apenas dormía o comía. Intentaba concentrarme en mi trabajo, pero las constantes notificaciones de mi abogado y el banco no me dejaban escapar de la realidad. La sombra de la traición de Santiago lo cubría todo. Un viernes por la tarde, después de una semana de tensiones acumuladas, mi madre y dos de mis primos llegaron sin avisar. Apenas abrí la puerta, sus caras eran un reflejo de decepción y resentimiento. Marcos, necesitamos hablar, dijo mi madre, sin siquiera esperar una invitación para entrar. Sus palabras eran un cuchillo que cortaba la poca calma que me quedaba. Nos sentamos en la sala y comenzó un interrogatorio disfrazado de conversación. Mi madre repetía lo mismo, que la familia se cuida, que Santiago había cometido errores pero que llevarlo a la policía era una traición imperdonable. Mis primos asentían en silencio, con miradas de juicio. Intenté mantener la calma mientras les explicaba por qué había actuado así, que no se trataba solo de mí, sino de proteger mi casa y mi futuro. Pero cada vez que intentaba hablar, me interrumpían con reproches sobre lo que se suponía que un buen sobrino debía hacer. La tensión crecía, y de repente, uno de mis primos se levantó de golpe y golpeó la mesa. «¿No entiendes que lo has destrozado? Santiago no es solo un tío, es nuestro tío», exclamó, haciendo que el eco de su voz retumbara en mis oídos. Mi madre sollozaba, y yo sentía que el suelo se me movía bajo los pies. Era como si estuviera en un juicio donde el veredicto ya estaba decidido, y yo era el único acusado. La rabia contenida durante semanas finalmente explotó. Me puse de pie, mi voz temblando entre frustración y tristeza. ¿Y qué hay de mí? Nadie parece entender que me jugó todo lo que he trabajado. Ustedes hablan de familia, pero el que me traicionó fue él, no al revés. Hasta cuando piensan justificarlo, las palabras salieron en un torrente, sin filtro. El silencio que siguió fue como un golpe. Mi madre bajó la cabeza, y los primos intercambiaron miradas tensas. Por primera vez, noté un atisbo de duda en sus expresiones. Antes de que pudieran responder, el timbre de la puerta sonó. Al abrir, me encontré cara a cara con dos oficiales y un hombre de traje que se presentó como parte del equipo de investigaciones financieras.
El oficial explicó que habían encontrado pruebas de movimientos bancarios que comprometían más de lo que pensaba. Santiago había usado mi identidad para múltiples préstamos y también había intentado vender mi propiedad a un precio irrisorio. Mis piernas temblaron, y una mezcla de horror y alivio me invadió al saber que, aunque todo se complicaba, también significaba que había pruebas suficientes para enfrentar lo que venía. Los primos y mi madre se quedaron inmóviles, sin palabras. Yo, en cambio, sentí que una batalla interna había terminado. No por completo, pero al menos una parte de mí dejó de sentirse culpable. No podía cambiar la opinión de todos, pero esa visita confirmaba que había hecho lo necesario para protegerme. Cuarta actualización. Los días siguientes al descubrimiento de las pruebas fueron una mezcla extraña de caos y esperanza. Los abogados tomaron el control de la situación y la investigación avanzó más rápido de lo que había imaginado. Resultó que Santiago había acumulado deudas que se extendían a otros conocidos y bancos. Había manipulado documentos, falsificado firmas y movido dinero de forma que ni siquiera yo, alguien que se consideraba atento con sus finanzas, había notado. Lo que más dolía era la confirmación de que, durante meses, Santiago había planificado todo, utilizando cada oportunidad para engañarme mientras compartíamos la misma casa. El juicio no tardó en llegar. Las salas de audiencia siempre me parecieron frías, impersonales, pero estar ahí, con Santiago en el banquillo, era surrealista. Se veía distinto, más viejo, la piel pálida y los ojos hundidos, como si el peso de sus propias decisiones lo hubiera aplastado. No me miró ni una vez durante la sesión. El testimonio fue incómodo. Yo relaté cada detalle, desde cómo comenzó la sospecha hasta el momento en que descubrí los papeles firmados. Los abogados del banco presentaron pruebas contundentes, y los documentos falsificados fueron la pieza clave que dejó a Santiago sin defensa. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con una voz temblorosa, intentando apelar a la compasión del juez, mencionando la presión económica y sus malas decisiones. Pero ya era tarde. Las lágrimas que derramó no bastaron para borrar la traición. La sentencia fue clara: Santiago sería condenado por fraude y uso indebido de identidad, con una pena que incluía varios años de cárcel y el compromiso de pagar una indemnización, aunque todos sabíamos que nunca tendría el dinero para hacerlo. Al escuchar el veredicto, sentí una mezcla de alivio y dolor, como si una parte de mí también hubiera sido castigada junto con él. La familia estaba dividida. Algunos entendieron por fin la gravedad de la situación, mientras otros seguían viéndome como el villano que expuso a Santiago y lo entregó a la justicia. Volver a casa esa noche, solo, fue extraño. La tranquilidad de saber que la situación estaba en vías de resolverse no eliminaba la sensación de vacío. Pero algo cambió en mí. Entendí que proteger lo que había construido no era egoísta, sino necesario. Aprendí que la familia no siempre es sinónimo de lealtad inquebrantable y que a veces, por más que uno quiera salvar a alguien, hay límites que no se deben cruzar. En los días posteriores, algunos familiares, incluida mi madre, comenzaron a acercarse. Las conversaciones fueron tensas, pero poco a poco ella entendió que no había sido una traición de mi parte, sino una defensa de lo que me pertenecía. Fue un proceso lento, pero al final pude ver en sus ojos algo de arrepentimiento y aceptación. Hoy, la casa ya no se siente como una prisión. He hecho pequeños cambios, pinté las paredes, reorganicé los muebles y añadí detalles que me recuerdan que esto sigue siendo mío, que mis esfuerzos y sacrificios siguen en pie. Aunque queda un largo camino para sanar por completo, la sensación de recuperar mi vida es indescriptible. Actualización final: ha pasado casi un año desde que todo estalló, y las cosas han comenzado a encontrar un nuevo equilibrio. La relación con la familia sigue siendo complicada. Algunos todavía mantienen su distancia, incapaces de ver más allá de la lealtad ciega a Santiago, mientras que otros han hecho un esfuerzo genuino por reconstruir puentes. Mi madre y yo estamos mejor, aunque la sombra de lo sucedido aparece de vez en cuando en nuestras conversaciones. Sin embargo, hay más entendimiento y menos juicio. En casa, la atmósfera es diferente. La casa, que antes parecía impregnada de tensión, ahora tiene un aire renovado. Las visitas de amigos, las noches de lectura y los proyectos personales han ayudado a llenar el espacio con algo más que recuerdos amargos. No diría que todo está completamente bien, pero al menos hay paz, y eso, después de todo lo ocurrido, es suficiente para empezar de nuevo.